¿Qué va a pasar ahora que el Papa Francisco ha fallecido? ¿Será que el siguiente Papa es el Anticristo? ¿El Mahdi de los musulmanes ya está aquí? ¿Estamos a punto de ser raptados? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Bendiciones, hermanos. Yo soy Escaro Leal y el día de hoy vamos a analizar los sucesos más recientes a la luz de las Escrituras, teniendo en mente que no siempre lo que se dice es correcto y que nuestra guía siempre deben ser las Escrituras. En los últimos días han tenido lugar una serie de importantes acontecimientos: el fallecimiento del Papa, la aparición de un supuesto Mahdi que se dice ser no solo sucesor del Papa, sino también de Mahoma y peor aún, sucesor de Jesucristo. Al mismo tiempo, la tensión crece en torno a Irán, Siria y Turquía. Además de esto, han habido fuertes incendios en Israel, mientras que los cristianos siguen siendo masacrados en Medio Oriente. Ha habido fallas en la electricidad, como lo que aconteció en España, y lo que quizá muchos de ustedes no saben es que 400 familias de líderes del Hezbollah fueron enviadas a vivir en varios países de Latinoamérica. Además de todo esto, los drusos han protestado fuertemente para exigir el apoyo del Estado de Israel contra las fuerzas de al-Jilani. Y finalmente, un misil ha caído en el aeropuerto de Ben Gurión. Y los acontecimientos siguen y siguen a cada minuto. Entonces, hermanos, estamos viviendo un tiempo bastante intenso en el que debemos tener nuestros ojos y oídos bien abiertos. Es un momento en el que resulta muy fácil ser engañados o confundidos. ¿Cómo podemos saber en dónde debe estar centrada nuestra atención? ¿Y cómo podemos reconocer una cortina de humo que nos lleva lejos de donde Dios nos quiere? Necesitamos guiarnos más por las Escrituras y menos por las teorías que se enseñan como si fueran ciertas. En muchas ocasiones, el prototipo de anticristo que conocemos nos impide comprender las Escrituras y es difícil separar lo que sí es bíblico de lo que no lo es, de lo que parece más bien ser una especie de fábula. Y eso incluso me ha pasado a mí con lo que Dios me muestra, y en ocasiones he tardado muchísimo tiempo en entenderlo porque es algo que no tenía aprendido y que contradice por completo lo que se supone que yo ya sabía. Entonces, lo primero es tener la disposición de aprender, pero sobre todo de desaprender. Si nosotros nos aferramos a lo que creemos saber, Dios nos va a dejar con ese supuesto conocimiento, porque en nuestro recipiente, en nuestro vaso, que es nuestro ser, no hay espacio para nada más. Necesitamos humildad para poder aprender. Ahora, ya con esa disposición, vamos a enfocarnos en lo que está escrito. Hermanos, una vez más les digo que la guerra de Gog y Magog comenzó el 7 de octubre del 2023. Desde entonces comenzó el día del juicio. Les he compartido algunos sueños en donde Dios me ha mostrado gran parte de lo que está sucediendo. Y sí, se podría pensar, ¿por qué tengo que escuchar los sueños de alguien a quien no conozco? Y tienes toda la razón. De hecho, lo primero que tendrías que hacer es analizar a la luz de las Escrituras lo que te he dicho y también ver qué cosas se han cumplido. Y como la mayoría de ustedes no me conocen, quiero compartirles por qué estoy tan segura de lo que les estoy diciendo. Y lo primero es que Dios ha tenido la misericordia de hablar conmigo desde mis 4 años de edad. Y esto siempre representó un problema tanto con mi familia como dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente no me creían o se molestaban por lo que yo les decía. Y de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por eso, porque cada vez que yo tenía que decir que Dios me dijo algo, yo sentía una especie de persecución. Cualquier mentiroso buscaría gloria y alabanza al decir sus mentiras. Pero yo hablaba, incluso sabiendo que eso me causaría problemas. Se me acusaba y se me acusa todavía de ser mentirosa, de loca, y esto a pesar de que cada cosa que Dios me ha dicho se cumple.
el cual es un requisito marcado en la Torá para saber si alguien miente o dice la verdad. Durante toda mi vida, Dios me hablaba solamente acerca de mi familia y de mi vida personal. Me enseñaba sus leyes a través del día a día y me corregía y me enseñaba. Esto hasta hace unos pocos años, cuando comenzó a explicarme lo que está en Apocalipsis y a mostrarme los acontecimientos que estaban por suceder. Y uno de los primeros sueños que tuve en referente a estos acontecimientos fue hace 6 años. En ese momento vivía en otra casa y en mi sueño vi la casa en la que vivo actualmente. Aclaro que para ese momento yo ni siquiera sabía que me iba a mudar, mucho menos había visto esta casa. Y este sueño es tan real como el hecho de que estoy viviendo en esa misma casa. En este sueño vi que en el cielo había caballos hechos de nubes. Eran como nubes de tormenta. Estos caballos cabalgaban en el aire, pero sus pasos sonaban como si lo estuvieran haciendo en el suelo. Además de esto, se oyó un estruendo fuertísimo como una tormenta. Este estruendo me hizo voltear al cielo, que es cuando vi a estos caballos que estaban como hechos de nube. Y en eso mi vecina grita a los caballos del apocalipsis e inmediatamente cae como muerta al suelo. Y bueno, tal como la casa en donde vivo es igual a la que soñé, mi vecina es exactamente la vecina que soñé. Cuando ella cae desmayada al suelo, yo dentro del sueño tengo una visión y veo como gente alrededor de todo el mundo empieza a caer como muerta, como si alguien los desconectara y cayeran todos al mismo tiempo. Yo asustada entré corriendo a casa para advertir a mi familia y en mi recámara hay una grande ventana que es también como una puerta. Y veo que mi esposo quiere salir a ver lo que está pasando y yo le digo, no, no salgas. Y justo cuando me paro en la ventana para cerrarla y que él no salga, le digo, vamos a orar. Y en ese preciso momento baja un ente del cielo, venía junto con estos caballos hechos de nubes, un espíritu, un demonio, no sé qué sería. Igual se veía como los caballos como hecho de nube intentando entrar a mi habitación, pero como habíamos cerrado la puerta y en ese momento además nos habíamos hincado para orar, no podía entrar. Pero era una cosa horrible. Parecía estar hecha como de una nube gris, casi negra, como de tormenta. Tenía el cabello largo, tenía cara que parecía de mujer, pero como indefinido. Los dientes afilados como en triángulo y no tenía pies. Terminaba como si fuera una especie de cola, como una sirena, una serpiente. Cuando mi esposo y yo nos ponemos a orar, él solamente pela los dientes y se va. Ahora, ¿qué fue lo que vi en este sueño? Vamos a Ezequiel 38, versículo 9. Es Dios hablándole a Gog por medio del profeta. Y dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Versículos 15 y 16. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Quinto sello, Apocalipsis 9, versículos del 7 al 10. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Si han visto mis videos, seguramente habrán visto el sueño de los números árabes que flotaban como nubes encima del mar. Si no lo han visto, les dejo el link en los comentarios. En este sueño está la fecha exacta del comienzo de la guerra de Gog y Magog. Años atrás tuve otro sueño que no les he compartido, y es que cuando sucedió, de verdad, no entendí qué es lo que estaba soñando. Pensé que había sido una pesadilla. De la impresión, incluso me desperté muy pronto, no pude ver todo el sueño. Y comprendí que esto no había sido una pesadilla hasta el 7 de octubre del 2023. En mi sueño, yo estaba en ese festival, gritándole a la gente, no, no, no. No sé por qué gritaba que no, pero yo les gritaba no seguidamente. Vi la imagen que estaba puesta en ese festival, esa que ha causado mucha controversia. Y mientras yo gritaba y gritaba, nadie me escuchaba. De pronto escuché muchos tiroteos y vi cómo la gente caía, pero yo no corría. Solo seguía gritando que no y de la impresión me desperté. Y este es el fragmento que soñé. Cuando vi este video entendí lo que había soñado. Y entendí también por qué no corría, porque simplemente yo no estaba allí. Pero Dios me estaba mostrando este preciso acontecimiento, porque no es cualquier acontecimiento. Ese acontecimiento marcó la fecha del inicio de la guerra de Gog y Magog. Si les digo que esta guerra comenzó el 7 de octubre del 2023 es porque tengo razones para estar 100% segura, porque creo en Dios, creo en lo que me muestra y más importante, porque es Él mismo quien me envió a decirles esto. Así que quien quiera creer, gloria a Dios, y quien no, siga adelante con su vida. Ahora, para los que ya llegaron hasta aquí y quieren una respuesta sobre los acontecimientos actuales, necesitamos leer una y otra vez Ezequiel 38 y 39. Esta guerra aparece también en el libro de Melquisedec y de una forma muchísimo más clara. A los que me siguen por Telegram, se las voy a enviar por ese medio. En estos pasajes lo primero que podemos notar es que Gog, a quien nosotros conocemos como el anticristo, no es alguien que va a aparecer, es alguien que para cuando la guerra de Gog y Magog comienza ya está aquí, porque él es quien lidera este ataque. Gog no es un líder religioso como nosotros nos lo imaginamos. No es un ecuménico porque no le interesa llevarse bien con todas las religiones. Dentro del Islam no hay separación de iglesia y Estado. Gog es lo que nosotros conocemos como un califa. Él no va a tratar de engañar a los demás, siendo amable, haciendo que sin darse cuenta adoren a la bestia y se implanten chips para ser marcados. Gog es alguien como Hitler. Quienes lo siguen no son engañados pensando que es alguien dulce y comprensivo. Son engañados pensando que están del lado correcto y que adoran a Dios mientras asesinan judíos y cristianos. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los seguidores, la muchedumbre de la bestia, no son inocentes y pobres engañados, son malvados psicópatas asesinos que hacen cosas como las que vimos el 7 de octubre. Cualquiera que apoye estos actos tiene tanta culpa como la tienen ellos, como dice el dicho. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces la idea de que va a llegar un líder que una todas las religiones y la gente lo idolatre poniéndose chips, siento decirlo hermanos, pero es una fábula, un guión para una película muy buena de ciencia ficción.
Y de hecho, eso es lo que es. ¿Cuántas películas han salido retratando estas supuestas profecías? Bueno, hasta Nicolas Cage hizo una. Hermanos, la bestia es el imperio islámico. No es algo nuevo, es algo que ya está reviviendo. Erdogan, de hecho, ha estado tratando de revivir el califato otomano desde ya hace tiempo. Vean el video sobre la iglesia de Pérgamo y se van a dar cuenta de quién es Turquía. Si leemos Ezequiel 38 y 39, vemos exactamente qué es lo que hace Gog. Y vamos a Ezequiel 38, versículos 3 y 4. Así dice Adonai Yahvé, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal. He aquí yo estoy contra ti, te haré volver con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos con ropas vistosas, una gran muchedumbre de paveses, escudos y espadas. Si se dieron cuenta, este es un líder con un ejército. Y aunque muchas traducciones se traduce Rosh, que es cabeza, como Ros, no es Rusia. Las palabras en hebreo son Rosh Nasi, que significa cabeza, príncipe. Y si queremos irnos a las similitudes auditivas, Rosh Nasi sería más similar a cabeza nazi. De hecho, como vimos en el libro de Esther, Hitler sí fue un anticristo y sus 10 hijos, incluso sus 10 hijos, vienen codificados en la lista de nombres de los hijos de Amán. Gog es la cabeza que Dios aplastará por medio de la mujer. Esta profecía la encontramos en Génesis. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Quiero que vean este pasaje en hebreo. La profecía habla de que la simiente de la mujer aplastará la cabeza, que en hebreo es Rosh. Repítanlo una y otra vez. Rosh es cabeza. Rosh no significa Rusia. La descendencia de la mujer aplastará a Rosh, la cabeza de la serpiente, y la simiente de la serpiente la herirá en el talón. ¿Cuál talón? Génesis 25:26. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Lo llamaron Jacob porque Jacob en hebreo se traduce como agarrador del talón y viene de la raíz hebrea Akev, que significa talón. Mientras Jacob siga siendo el talón, será atacado por los hijos de la serpiente. Por eso es que Dios le cambia el nombre a Israel. Génesis 32:28. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de ahí leemos en las Escrituras que en ocasiones Dios lo llama Jacob y en otras Israel. Y esto se mantiene también en las profecías. La pregunta es ¿por qué? Porque hay momentos en los que somos descritos como siervos de Dios y en otros como hijos de Dios. Jacob cuando es siervo, Israel cuando es hijo. La diferencia entre hijo y siervo es que cuando el hijo lleva a cabo la voluntad de su padre, lo hace con alegría, amor y satisfacción, diferente del esclavo, que no siempre desea cumplir las órdenes de su amo y a veces las realiza solamente por obligación y porque no tiene otra alternativa. Isaías 44:5. Uno dirá, pertenezco al Señor. Otro llevará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Isaías 44:1. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. La descendencia de la mujer debe aplastar a la cabeza. Rosh, la cabeza de la serpiente. Pero solo puede hacerlo cuando es Israel, cuando pasa de ser el talón Jacob al hijo Israel. Deuteronomio 28:13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy
y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Lucas 10:19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Entonces, ahora que sabemos que Rosh no es Rusia, sino cabeza, y que la profecía habla de la redención final, cuando la descendencia de Israel aplastará la descendencia de la serpiente cuya cabeza es Gog, ¿cómo identificamos a Gog? A quien nosotros conocemos como el anticristo. Según Ezequiel 38, Gog dirige a los hijos de Jafet, que aparecen en Génesis 10:2. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Gog se encuentra en la tierra de Mesec y Tubal, que tampoco son Moscú y Tobolsk. Salmos 120, versículo 5. ¡Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Esto lo escribió el rey David y les aseguro que él no vivía cerca de Rusia. La tribu de Cedar o de Kedar son descendientes de Ismael, quienes habitaban en el noroeste de Arabia, cerca de las fronteras de Israel, mientras que Tubal y Mesec se ubican en la actual Turquía. En la antigua Asia Menor, Tabal, también escrito como Tubal con B o Tubal con V, se refería a una región y a una tribu, principalmente ubicada en el centro-sur de Anatolia, cerca de los montes Tauro. Magog es lo que hoy conocemos como Lidia en Turquía. Su capital era Sardes, que nosotros conocemos como Sardis en Apocalipsis. ¿Quién es Gomer? Josefo situó a Gomer y a los gomeritas en la Galacia Anatolia. Dice, pues Gomer fundó a quienes los griegos ahora llaman Gálatas, pero que entonces se llamaban gomeritas. De hecho, Galacia toma su nombre de los antiguos galos celtas que se asentaron allí. Otra vez, ¿dónde es eso? Turquía. ¿Dónde es Togarma? De nuevo, Turquía, específicamente en la zona sureste cerca de Siria. Cus es actualmente Sudán y una parte de Etiopía. Y como dato interesante, Cus fue el padre de Nimrod. Y por último, Persia es Irán. Entonces, hermanos, si la Biblia es tan específica sobre qué territorios son los que lidera Gog, ¿qué hacemos viendo al Vaticano o a Europa? Incluso Apocalipsis se centra en Turquía y nos dice que Satanás mora en Pérgamo, Turquía. Ahora quiero contarles sobre otro sueño, el más reciente de hecho. No se los había contado porque no lo he terminado de comprender. Aún así, me parece importante compartirles lo que sí comprendí. Este sueño fue un día antes de que comenzara la persecución de cristianos y alagüitas en Siria. En mi sueño era de noche y estaba lloviendo. Estaba en la calle dentro de lo que me parecía una zona residencial. Y había dos señoras que estaban hablando entre sí. Estaban buscando a alguien y yo me acerqué y les dije, yo sé dónde está. Ellas voltearon a verme y me dicen, ¿estás segura? Les dije, sí, pero necesitas un libro para encontrarlo. Debes entregarlo para poder entrar en donde él está. Y entonces me dicen, muéstranos dónde es. Y comenzamos a caminar hasta que llegamos a una casa muy grande, elegante, una casa blanca. Estando afuera, ellas me vuelven a preguntar, ¿estás segura que es aquí? Y yo les respondo, estoy arriesgando mi vida por decirles en dónde está. Y en lo que estábamos hablando, alguien desde dentro de esa casa abre la puerta. Era una mujer y nos pregunta, ¿qué hacen aquí? Y yo un poco nerviosa le digo, es que venimos a cambiar un libro. No lo sé, en el sueño me pareció que eso era como que era una clave para poder entrar a esa casa. Entonces pasamos, pero solo nos quedamos en la entrada y cuando entramos se veía
que no era una casa, sino una enorme biblioteca. Todos los libros se encontraban en el segundo piso, pero eran visibles desde que entraban, porque la vista era abierta. Desde el segundo piso se podía ver hacia el primero y viceversa. Había un pasillo ancho en el segundo piso con una barandilla desde la que podías ver hacia abajo. Y en el momento en el que entramos, tuve una visión dentro del sueño. Y ahí lo vi. Él estaba escondido en esa casa, en un cuarto muy angosto, con la cara completamente cubierta y una vestimenta musulmana, un manto verde muy brillante y llamativo. Tenía una cámara enfrente desde donde se veía que estaba enviando mensajes, imagino que a sus seguidores. Tenía una cámara enfrente donde estaba haciendo videos. Me dio la impresión que a través de esos videos era como dirigía a sus seguidores. Yo lo vi a él, pero él no me vio a mí, porque en realidad no entré a esa habitación, sino que lo vi en una visión dentro del mismo sueño. En el sueño nunca pasé de la entrada de esa casa. Y mientras estaba teniendo esa visión, otra señora se asomó desde el segundo piso a través de la barandilla. Esta señora le llamó la atención a la que nos abrió la puerta, gritando, nos dijo, ¿qué hacen aquí? Y yo le dije, nada, nada, solo venimos a cambiar un libro. Entonces veo que no traigo el libro y se suponía que no podías entrar sin él. Y les dije, lo dejé afuera, voy por él. Pero en bajito les dije a las dos señoras que iban conmigo, hay que irnos ya. Yo tenía la impresión de que estábamos en peligro por estar ahí. Sentía como que una vez que entrabas no podías salir, pero de alguna manera logramos salir, pero me dio la impresión como de que nos iban a seguir. Entonces ya estando afuera les dije a las señoras, ¿ya vieron? Ahí está. Ya no puedo volver a entrar. Voy por el libro, lo tengo por aquí. Lo curioso es que yo sabía que tenía el libro guardado en una casa de ahí, pero no era mi casa. Cuando salimos de esa casa comenzó a llover más fuerte que al principio. Y vi las casas que estaban ahí y cuando vi una en específico dije, ahí es en donde tengo guardado el libro. Pero no entré de forma tradicional, sino que di un salto con el que subí directo al techo. Y de nuevo di otro salto para bajar del techo y les entregué este libro a estas dos señoras y ahí terminó el sueño. Quizá pensarán, ¿qué tiene que ver ese sueño? Bueno, contrario a lo que muchos me han dicho, los sueños que Dios da no son fáciles de entender. Basta con leer la Biblia para darse cuenta. José sueña con manojos de trigo, Daniel las cuatro bestias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias a Dios, en esta ocasión he podido comprender más rápidamente este sueño en comparación con los otros que me tomaron años. Y eso es porque mientras estaba viendo videos me apareció uno que yo no puse. Era un rabino que está explicando que Gog se escribe con dos letras Gimel y que solo hay en hebreo una palabra que utiliza las dos letras Gimel y es la palabra Gag, que significa techo. Y ahí es donde me explotó la cabeza y recordé el sueño. El libro estaba en el techo. Entonces entendí que lo que estaba viendo era dónde estaba Gog. Este rabino decía que Gog era un nombre incorrecto, que debía haber sido Gag. En hebreo, en realidad, no se escriben las vocales, sino solo las consonantes. Así que pudiera ser Gog o Gag, pero Gag tiene mucho más sentido. ¿Saben por qué? Vamos a números 24. Voy a leerlo salteado, así que por favor en casa léanlo completo. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero con los ojos abiertos.
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¿Se dieron cuenta quién es Rosh? ¿Quién es la cabeza? Amalec. ¿Recuerdan que lo vimos en el estudio de Esther? La bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Amalec es la cabeza de naciones, y al fin perecerá para siempre. Y vamos a leer de nuevo donde dice: y su descendencia será en muchas aguas, enaltecerá a su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. ¿Más que Agag? Curiosamente, Agag se escribe de forma muy similar a Gog, con la única diferencia que a Gog le falta la letra Aleph. ¿Por qué? Quitarle la letra Aleph a una palabra en hebreo tiene diferentes significados dependiendo de su contexto. En general, el Aleph puede representar el principio, el nacimiento o el poder divino. Al quitar el Aleph se elimina este significado simbólico y se puede afectar la pronunciación y el significado de la palabra. Por ejemplo, la palabra emet, verdad, palabra que inicia con la letra Aleph. Si le quitamos esta letra Aleph, solo nos quedan las dos últimas letras que forman la palabra met. Y met significa muerto. Chequen muy bien esto porque es muy importante. Agag aparece con la letra Aleph en el libro de Números, lo que significa que está vivo. Recuerden que la bestia era, pero después no es. Desaparece por un tiempo, pero al final revive. Está para subir del abismo e ir a la perdición, es decir, a la muerte. Cuando su momento de morir llega, Dios le retira la Aleph, que es la vida. Recordemos que la paga del pecado es muerte y que es Dios quien nos da la vida. La letra Aleph representa la vida que Dios nos regala, el principio. En Ezequiel, Dios le quita la Aleph al rey Agag, quedando solo como Gog, que como decía el rabino, sería más coherente haberlo traducido como Gag, porque Agag está listo para morir, para ir a la perdición. Ahora viene lo más importante. Una vez que comprendí que Dios me estaba dando un mensaje sobre Gog, y con la información que hay en las escrituras estuve buscando dónde había una casa como la que soñé. Era algo más o menos así. ¿Cómo la encontré? Recordé que en Turquía hay un lugar que se llama el Cuerno de Oro. Este lugar siempre me había hecho pensar en el cuerno pequeño. Se llama el Bósforo. No he encontrado una biblioteca que se vea así por fuera, así que no sé si me hace falta buscar bien o simplemente es porque en Turquía las bibliotecas son muy importantes. Sobre el libro me imagino que es porque los musulmanes nos conocen a los judíos y cristianos como gente del libro. Y ese libro pues es la Biblia. Además en entender por qué eran señoras las protagonistas de este sueño. Dos que buscaban a este sujeto y dos que lo escondían. Tomando en cuenta que Dios compara a Israel con una mujer y la gran ramera es una nación. Entonces supongo que cada una de las señoras del sueño representa una nación. Dos que lo están buscando y dos que lo están escondiendo. ¿Escondiendo por qué? Aquí les va la revelación más grande de este sueño. Como les decía, este sueño fue un día antes de la persecución de los cristianos y alawitas en Siria. Yo vi a este sujeto, que ahora sé que es Gog, con la cabeza totalmente cubierta. Y no es este que está en boca de todos.
Si recuerdan, en la serie de Esther vimos que Amán tenía la cabeza cubierta. Vamos a leer Esther 6:12. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Verlo con la cabeza cubierta es una doble confirmación de que este sujeto es Gog, el descendiente de Amán, descendiente de Agag, la cabeza de Amalek. ¿Por qué está escondido? Hermanos, la valentía es algo que solo Dios nos puede dar. Los malvados fingen ser valientes, pero en cuanto saben que están en peligro, huyen. ¿Dónde estaba el líder de Hamás, Sinuar? Escondido. ¿Y el líder de Hezbollah, Nasrallah? Escondido. ¿Dónde está Gog? Escondido. Y ahora les voy a decir quién creo que es. Pero antes voy a hacer esta aclaración, porque hay una probabilidad de que me equivoque. Porque les repito, no vi su cara, pero en cuanto vi los videos, sentí que él era a quien yo había soñado. Simplemente sentí que era él a quien yo había soñado. Tenía el mismo porte, su misma postura, y quizá no puedo comprobarlo ni explicarlo, pero es algo que siento en mi ser. Así que como no puedo asegurarlo, solo ténganlo en cuenta y estén atentos a sus movimientos. Y al mismo tiempo pídanle a Dios discernimiento. Este sujeto es quien yo creo que es el nuevo presidente de Siria. Ex líder de Al-Qaeda, líder de tropas yihadistas, buscado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien anunció hace tiempo una recompensa de hasta $10 millones por información que condujera a su captura. Al-Yulani creó la organización islamista suní para la liberación del Levante. Y por último es quien derrocó al régimen de Bashar al-Assad hace solo 4 meses. Y aquí tienen a un militar con tropas yihadistas a su cargo, las cuales han causado grandes daños desde hace aproximadamente 20 años. Nadie en realidad sabe cómo se llama. Ahora le dicen al-Yulani, pero también ha sido Ahmed Hussein al-Shara, Abu Muhammad, entre otros nombres. Y ese es el mismo sujeto responsable de la masacre de cristianos y alagüitas en Siria, que ahora también está en contra de los drusos. Este señor es la razón de que los drusos hayan exigido la ayuda de Israel. Les decía que las señoras representan naciones y precisamente 2 lo están buscando. Ya encontramos que una de ellas es Estados Unidos. ¿Y por qué no lo atrapan ahora que es presidente? Y bueno, como les decía hace un momento, los drusos han pedido ayuda al Estado de Israel. Y a partir de este momento, ¿qué creen? Nadie sabe dónde está Al-Yulani. Al-Jolani ha salido huyendo del palacio presidencial. Sí. Sabía que bueno, después del ataque preventivo de Israel, pues también podría volver a ser objetivo. Han utilizado esta mañana la técnica Gazatí con Al-Jolani, de mandarle primero un aviso de vamos a bombardear el palacio, y ha salido corriendo 50 minutos antes. Al-Yulani se esconde de Israel, así que Israel sería la segunda señora que lo busca. Y las 2 señoras que lo esconden, en el sueño me dio la impresión de que una era la líder y la otra acataba las órdenes. ¿Quiénes creo que son? Turquía y Siria, justo como lo vemos en Ezequiel 38. Y me imagino que han de pensar, pero ¿cómo es que Gog se va a esconder si él es un líder cruel? ¿Cómo va a tener miedo? Vuelvo a repetirles, el valor solamente viene de parte de Dios. Incluso Dios mismo dice en Ezequiel 38 que pondrá garfios en sus quijadas. ¿Por qué? Uno solo hace eso con un pez que se esconde en el agua. Si leen bien, Gog dirige los ataques a Israel, pero no se acerca hasta que Dios lo obliga a ir con garfios. Y entonces ahí acaba con él. Y si quieren un ejemplo, ¿recuerdan a Hitler?
Mientras 10 líderes nazis fueron condenados a la horca en donde estaba Hitler, Hitler huyó a Argentina y ahí se escondió. Así que no es de sorprender. Todo líder opresor, cuando le llega la hora del juicio, termina huyendo. Apocalipsis 6:16. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ezequiel 38:4. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados. Ezequiel 39. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Y esto, mis hermanos, es lo que está pasando tras bambalinas, mientras el mundo entero tiene sus ojos puestos en el Vaticano y en el supuesto autoproclamado Mahdi, quien ni siquiera es aceptado por los verdaderos musulmanes. Observen bien estas fotografías y observen la admiración con la que ven al Giuliani, a un líder yihadista que quiere acabar con judíos y cristianos. Hermanos, espero que este mensaje les sea de bendición. Por favor, estudien los pasajes en casa y no crean todo lo que ven. Recuerden que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Pídanle discernimiento a Dios. Nosotros no debemos tener miedo ni de lo que está pasando ni de lo que viene. Que tengan miedo aquellos que no tienen a Dios. Nosotros debemos estar preparados. ¿Cómo? Santificándonos. Nuestro trabajo es mejorar un poco más cada día. Enfócate en las cosas que debes arreglar en casa, en llevarte bien con tu familia, en hacer las paces con aquellas personas con las que hayas tenido problemas. Pregúntate a quién debes perdonar y a quién debes pedirle perdón. Enfócate en dar fruto, el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia. Si no tenemos esto en nuestras vidas, entonces es momento de hacer un cambio. Enfócate en obedecer a Dios y no deseches su ley. Busca el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios quiere decir que busques conocerlo personalmente y no a través de alguien más. Tómalo en cuenta en cada decisión que tomes, pero antes de que tomes la decisión y no al revés, que es como todo mundo lo hace. Primero toman una decisión y después esperan que Dios bendiga la decisión que ya ha tomado. Así no funciona, mis hermanos. Si Dios es tu rey y tu padre, primero pregunta, pide permiso antes de hacer cualquier cosa. Dale el lugar que le corresponde. De esta manera, te aseguro que contarás con la protección de Dios sin importar lo que pase. Bendiciones.